Plenamente con Aurora Orozco. ¿Qué tal? Es un honor otra vez estar con ustedes en este espacio llamado Plenamente. Yo soy Aurora Orozco, soy psicóloga y como sabes, este podcast se dedica a hacer reflexión sobre temas de salud mental. Hemos estado abordando muchos temas entre depresión, el tema de los límites y cómo el no poner límites afecta en nuestra vida diaria. Hemos hablado incluso de relaciones insanas como el perfil narcisista. Hemos abarcado varios. Si no has sido, te invito a que vayas a buscar Plenamente en Spotify y en YouTube lo puedes encontrar. Y bueno, hoy estoy contenta de que tenemos a otra invitada especial. Ahorita la voy a presentar. Creo que no tenemos la suficiente conciencia sobre el tema de los trastornos alimentarios. El trastorno alimentario se refiere a cuando un sujeto, una persona, empieza a tener conductas pues un poco desequilibradas, inclusive discapacitantes, disfuncionales en el tema de la alimentación. Los trastornos alimentarios, los que se conocen son los de obviamente la anorexia, que a lo mejor lo han escuchado, que es cuando una persona se priva del alimento, o la bulimia, que también es esta relación con el alimento donde a lo mejor después de haber ingerido uno se provoca el vómito. La anorexia y la bulimia a veces pueden venir combinadas, ¿no? Una persona que pues se priva del alimento pero que además se produce pues el vómito. Y analizando un poco, aunque las estadísticas, digamos, en términos numéricos no son alarmantes, y lo pongo entre comillas, sí vi que los índices, por ejemplo, del 2018 al 2022-23 en México, evidentemente la prevalencia está en aumento. Me parece que las que sufren, diría, más depresión social somos las mujeres. Evidentemente, creo que por toda esta presión social en la de las redes sociales, donde las chicas a lo mejor ya pueden estarse comparando con cuerpos de cualquier mundo, ¿verdad? De cualquier continente, están recibiendo imágenes a veces como yo diría que no van de acuerdo con el cuerpo, por ejemplo, latino, ¿verdad? Sino que a veces las niñas, las mujeres, adolescentes se están comparando con cuerpos que son completamente distintos. Como sabemos, muchas de las imágenes que se ven en redes sociales son irreales, muchas están editadas, pero bueno, hay todo un contexto social donde a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes los están empujando a tener cierto esquema corporal, cierta imagen corporal, y en la adolescencia, que es una etapa de tanta vulnerabilidad, pues los jóvenes se ven afectados a través de todo este sistema donde se les exige que hayan cuerpos esculturales, esbeltos, atléticos, de ciertas medidas, ¿no? Inclusive la cirugía plástica está en aumento. Aquí en Guadalajara también la cultura de la cirugía plástica está también como muy en auge, y justo creo que es porque recibimos todo el tiempo información de cómo debemos vernos, de cómo el cuerpo tiene que verse y de cómo el cuerpo tiene que ser tratado, y yo diría aún maltratado. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema, así que gracias por acompañarnos. Por eso vamos a presentar hoy a nuestra invitada especial. Ella es Alondra Baeza. Alondra, muy bienvenida. Alondra tiene 21 años, es una hermosa estudiante. Tuve la oportunidad de trabajar un poco con ella este tema. Así que de verdad, Alondra, yo te quiero agradecer mucho porque pues estás apartando un tiempo para platicarnos sobre tu experiencia con el trastorno alimentario. Me gustaría que nos platicaras, y obviamente hasta donde tú quieras, ¿verdad? Porque sé que de pronto abrir tu vida no es fácil, pero me gustaría que nos platicaras cómo es cómo empezaste tu lucha con la comida, Linda, desde qué edad y cómo empezaste a luchar justamente con esto. Bueno, pues prácticamente analizándolo yo ahorita ya a estas alturas de mi vida, todo comenzó prácticamente desde que tenía 7 años, más o menos, que fue cuando, pues bueno, siempre fui una niña así con sobrepeso y pues bueno, tanto mi familia como en la escuela pues me empezaron a hacer mucho bullying o recibía muchas críticas de que, ay, es que estás gordita, que esto, que el otro.
Y bueno, también pues mi mamá de cierta manera también tenía como que algunos comportamientos como medios extraños de que me decía de que no, ya comiste mucho, a lo mejor te vas a cenar un vaso de leche o algo así, o se enojaba si me veía comer de más o así. Entonces, de cierta manera, como que yo con eso, o sea, y al ser una niña tan pequeña, como que yo decía, ¿por qué no me deja pues comer lo que yo quiera, no? Claro. Entonces como que a partir de ese momento yo empecé a desarrollar como que un ciclo en el que cuando yo me encontraba sola, yo iba y comía lo que yo encontrara. O sea, tuviera hambre, no tuviera hambre, pero yo iba y agarraba lo que fuera, dulce, salado, picoso, no sé. Incluso cuando iba a la escuela, también había veces que mi mamá me daba, no sé, a lo mejor 10 pesos para comprarme un bolis a la salida o qué sé yo. Pero pues bueno, antes las cosas eran muy baratas, habían unas bolsas así antes grandes de churros que costaban como 3 pesos, entonces Sí. yo compraba de esas y ahí me las comía durante todo el día. Entonces pues yo básicamente estaba pues comiendo a escondidas y así duré pues durante mucho tiempo. Sin embargo, ya la edad como que cuando ya uno está a punto de entrar a la secundaria, cuando ya es preadolescente, Sí. ahí fue cuando ya de plano como que sí empezaron como más las ofensas, de que no, es que estás gorda, te verías mejor si estuvieras más delgada, que no sé qué. Mi mamá de repente me empezó a decir de que, oye, deberías de hacer dieta o meterte a hacer ejercicio o algo. Y bueno, ya luego en el último año de primaria fue cuando así como que tuve pues un aumento así muy notorio de peso porque pues me vino que la regla, cambios hormonales, qué sé yo. Claro. Entonces como que sí se notó así como que de repente un aumento de peso. Entonces mi mamá pues ya estaba así como que, ay, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces pues ya fue cuando en aquel entonces tenía yo un familiar que había bajado como 50 kilos en muy poquito tiempo, que no sé qué, y todos andaban así encantados con el cambio de ese tío que yo tuve, que bajó de peso. Entonces, mi mamá me lleva con esa nutrióloga. Sí. Entonces fue a partir así de la secundaria, del inicio de la secundaria, cuando ya me llevó con la nutrióloga porque me empezó a decir de que no, es que para que te veas bonita en la secundaria, que no sé qué, para que entres diferente, para que tengas un cambio. Incluso hasta me metió a clases de natación, que la verdad es que sí se lo agradezco, porque yo no sabía nada, me daba mucho miedo meterme a albercas y así. Sí. Entonces pues sí me sirvió y sí me terminó gustando ya después la nadada, pero bueno, volviendo al tema de la comida, pues me fue a llevar con la nutrióloga. Y al principio pues yo también como que ya traía esas ideas de que no, sí, tengo que bajar de peso, que esto, que lo otro. Entonces pues yo sí seguía la dieta, pero luego a la hora de ir con la nutrióloga y ver que a lo mejor no había bajado tanto de peso, entonces como que yo me frustraba Sí. y como que luego volví a comer o sea, por ansiedad, Sí. y hacia escondidas, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor, no sé, lo poquito que había bajado, pues lo volvía como que a subir, porque luego tenía yo esos arranques así como de ansiedad o frustración, y luego pues ya también por, no sé, las hormonas de esos años, no sé. Y pues bueno, así duré un tiempo yendo con esa nutrióloga. Claro, después mi mamá como que después de un tiempo como que dijo, no, no te está sirviendo, vamos a llevarte con otro, con otro, con otro. Fácilmente duré, pues sí, desde los 12 hasta los 15 años yendo con nutriólogos, hasta me dieron pastillas quemagrasa y un montón de cosas acá medias raras para bajar de peso o ayudar a la pérdida de peso, pero yo pues no, realmente no bajaba de peso. Y eso, bueno, yo para esto ya había cambiado incluso hasta de ejercicio. Yo llegué a hacer CrossFit en aquel entonces y también box. Ajá. O sea, eran ejercicios que pues sí o sí... Muy intensos. Pues, ajá, son intensos. Sí. Pero pues nomás no veía cambios. Entonces, yo también
una parte de mí ya también estaba como que muy cansada, pues, porque sentía la presión, pues, de mi mamá, de que es que, ¿por qué no bajas de peso? Porque, pues, también luego, de repente me decía como de, no, es que yo voy, pierdo mi tiempo, mi dinero, que esto, que el otro, y tú nomás no bajas de peso, no pones de tu parte, porque, bueno, también algunas veces sí se llegó a dar un poquito cuenta de que, pues, yo comía a escondidas, Sí. porque de repente, no sé, desaparecían paquetes de unas galletas, no sé. Entonces ya también así como que ella me decía, no, o sea, se enojaba y me decía de que no, pues es que por eso estás como estás, ¿no? O sea, no te ayudas tú, no sigues la dieta. Oye, Alondra, ¿y tú, por ejemplo, sentías la presión tú misma de querer bajar de peso o crees que era más como por parte de tu contexto, más tu mamá, tu familia, o si había como una parte donde dijeras, no, sí Al necesito principio, bajar? sí era más por parte de mi mamá y en sí, pues, la demás demás persona, gente? sí. Sí, porque sí, siempre, o sea, incluso en la escuela también me decían de cosas, o Sí. sea, no nomás era mi mamá. Ujú. Pero, y ya pues al estar yo pues escuchando todo el tiempo eso, como que ya también yo pues al verme al espejo también así como que era de que no, es que sí estoy bien gorda, que es que sí me vería mejor con unos kilos menos, entonces yo también de cierta manera me empecé a obsesionar con eso, Sí. pero a la vez tenía este círculo vicioso de atracones, Sí. o sea, en donde pues así como que, y luego se me detonó muchísimo más ya cuando tenía como entre unos 14, 15 años, porque si estaba feliz comía, si estaba triste comía, si estaba enojada comía, o sea, todo era comer y Claro. comer y comer y comer, Claro. pero ya, o sea, una vez terminando yo de comer, o sea, ya era como de que pues yo me sentía culpable. Sí. O sea, no era como que o sea, sí en su momento lo disfrutaba, pero ya después me venía una culpa así enorme de que yo decía, no voy a bajar de peso porque me comí estas cosas, nunca voy a ser delgada, nunca nadie me va a querer, porque también eso era algo que me decían mucho, de que si no bajas de peso, nadie te va a querer y nunca vas a ser bonita. Entonces, todo eso estaba aquí en mi mente. Sí. Y eso era también que por parte de mamá, abuelita, Sí. tías, escuela. Más que nada por parte de, si acaso, pues mi mamá, no tanto, por ejemplo, de mi abuela, no. Las abuelas siempre son las que te consienten con cosas que ellas hacen, ¿no? No, mi abuela hasta eso nunca me llegó a decir nada, más bien era como por parte, incluso hasta se pudiera decir que de mi padrastro. Ok. Más o menos, de que la carrillita, de que a lo mejor no lo hacía como... Con la conciencia de hacerte daño. Ajá, más bien él lo hacía como de carrilla. Claro. Pero pues a mí sí me afectaba eso. Sí. Y bueno, ya cuando se empezó a venir como que un poquito más lo turbio fue a los 15, bueno, sí, a mediados de 2018, a la edad de 14 años, fue cuando una vez estando en una clase así normal de la secundaria, una maestra nos empezó a hablar de los desórdenes alimenticios y ya de hecho hasta nos puso imágenes y yo decía de que, ay no, qué feo, pobres muchachas. Pero, ¿sabe? Como que a partir de ese día como que yo me quedé muy pensante en, por ejemplo, con el tema de la bulimia, ¿no? De que por qué la hacían, por qué llegaban a hacer eso. O sea, y si realmente pues eso funcionaba. Claro. Y yo dije, Sí. pues si no funcionara, pues no lo harían. Entonces, pues ahí fue como que mi pensamiento obsesivo le encontró como que lógica a ese trastorno. Sí, sí. Entonces dije, pues yo también debería de hacerlo. Ok. Ya para ese entonces, yo corté todo tipo de citas al nutriólogo, porque sí llegó un momento en donde yo le dije a mi mamá, ya no quiero que me lleves al nutriólogo, ya yo, con las dietas que ya me dieron, yo me voy a hacer bolas. Sí. Entonces, o sea, por eso fue que también se me empezó como que a ocurrir esta idea de, pues, empezar a purgarme. Okay. Pero empecé a tener como que varios intentos, pero al final, pues, era nada. Entonces, ya luego se llega al 2019 y como cada inicio de año nuevo, pues mi meta era bajar de peso. Ajá. Entonces 2019 lo empecé bien, como que se me había olvidado un poquito el tema de vomitar, no sé, pero pero me surgió como por así decirlo otra maña.
Empecé a masticar y escupir alimentos. Ajá. Un ¿De día... dónde sacaste eso? ¿Lo viste o a ti se te ocurrió? No, o sea, se me ocurrió en un instante que yo se suponía que estaba a dieta. Sí. Entonces ya llevaba como que 2 semanas. Entonces luego, no sé, llegó un día en donde tenía un paquete de galletas enfrente de mí y de verdad era tanta así como que las ganas de una galleta que yo sí estaba de que no, pero pues he estado haciendo las cosas bien, me merezco comer una galleta. Pero luego estaba como de no, si te la comes vas a sabotear todo el proceso que has llevado. Ajá. Entonces, como que entre sí, no, esto, lo otro, terminé con la galleta en la boca, la mastiqué, pero luego así como que de repente dije, escúpela. Entonces como que lo hice y me quedé como de, ¿qué onda? Sí. Pero luego como que dije, puedo sentir, saborear la comida, pero no la tengo que tragar. Entonces eso también fue como que un círculo vicioso de que yo ya tenía como que esta maña de que escupía y masticaba y escupía, masticaba y escupía. Sí. Y luego ya en unos meses, por ahí de abril del 2019, fue cuando en una ocasión, estando en mi escuela, en la secundaria, una vez tuvimos que presentar un proyecto de una materia que yo tenía que se llamaba Hacer Hogar. Nos enseñaban a poner una mesa, doblar ropa, no sé, nos enseñaban a hacer unas señoritas, pues. Entonces nos dijeron que teníamos de proyecto hacer una comida de 3 tiempos. Ok. Entonces, pues ese día presentamos nuestro proyecto, cada quien llevó, o sea, comida, o sea, los cubiertos, todo lo presentamos y pues al final toda la cafetería se volvió un buffet. Sí. O sea, todas nos comimos lo de todas y acá, no, ese día yo terminé hasta aquí de comida, o sea, y ya cuando iba camino a mi casa, o sea, de verdad era tanta la pesadez que yo sentía el estómago todo inflado, la cabeza me retumbaba y sentía así, o sea, de que hasta tomar agua me daba asco. Entonces yo recuerdo que yo llegué a la casa y dije, no, pues me voy a dormir, o sea, para pues quitarme como que esta molestia. Sí. O no sentir esta molestia, pero no me podía dormir. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Entonces empecé a caminar como loca por el departamento, porque en aquel entonces vivía en un departamento, y así como que de repente como que pasé por el baño y dije, no, es ahora o nunca. Y dije, no, es que no aguanto, y dije, hasta que no logre vomitar todo lo que comí, no voy a salir del baño. Sí. Y ahí fue la primera vez que logré purgarme de cierta manera. Y ya cuando lo terminé de hacer, como que sentí una, ¿cómo lo podré explicar? Como un alivio. Ajá. O así como una solución al problema que yo había tenido, o sea, y así como de cierta manera como que hasta me pareció chistoso porque dije tan fácil que era y hace unos meses no podía hacerlo. Ajá. Entonces, o sea, el dolor de la cabeza, la hinchazón del estómago, todo se fue. Se fue. Ajá. Entonces yo ahí como que dije, mira, pues ya tengo la solución. Ajá. Pero yo siempre estuve consciente de que me estaba metiendo. O sea, yo sabía que no era algo que estaba bien, pero por eso yo misma así como que dije, ok, nomás lo voy a hacer en ocasiones en donde sean urgentes. Ajá. Pero no. Plan de rescate. O sea, no. O sea, esto fue escalando. O sea, de que prácticamente lo hacía todos los días. O sea, y si pasaba un día sin hacerlo, como que, no sé, sentía que algo me faltaba, como que ya era parte de mi día a día y no solamente lo hacía una vez, sino que a veces lo llegaba a hacer hasta 5 veces en un día. Sí. Y perdón, ¿no se daban cuenta en tu casa, Alondra? O sea, en la escuela, ¿cómo le hacías para que no se dieran cuenta? Porque ir y vomitar, pues sé que hay técnicas que también los adolescentes utilizan. Sí, a lo mejor sí al caso, principio como que hasta yo misma notaba que a lo mejor hacía un poco de ruido, pero poco a poco como que también me fui haciendo como de mañas y de técnicas para no hacer ruido. Sí. No sé, por ejemplo, varias veces incluso hasta decía, me voy a meter a bañar, pero yo ya me había dado un atracón hace unos 5 minutos. Sí. Y ese me voy a meter a bañar,
me metía, abría la regadera, ponía música y órale. Así es. Entonces, así No se fue, daban no, cuenta. nadie se daba cuenta. Sí. En la escuela realmente no lo llegaba a hacer, Ujú. más bien era pues en mi casa, más que nada. ¿Sentías culpa, Alondra? ¿O la verdad era como una sensación nada más de Al, qué alivio? al principio sí era como más alivio, Ok. o sea, como que realmente no me daba cuenta de las consecuencias. Ujú. Ya conforme fue pasando el tiempo, como que ya también me empezó a agotar mucho esta práctica, Ujú. o sea, porque todo el tiempo pues también estaba como que cansada, porque había ocasiones en donde incluso hasta yo me desvelaba teniendo atracones y también vomitando. Ujú. Y luego no solamente era el acudir a purgarme, sino que también empecé a hacer un abuso excesivo de laxantes. Ajá. De hecho, sí, ¿Cómo te los comprabas? pues con dinero que me daban por trabajar en el negocio Ahí, familiar. ¿sí? Ajá. Entonces pues sí era pues de que yo empecé a hacer abuso de este laxante. O Ajá. por ejemplo, mi mamá siempre padeció como de estreñimiento. Ajá. Entonces ella compraba como un polvo Mira, que sí. se llamaba hoja zen Ajá. y se lo tomaba todas las noches. Y la verdad es que ese polvo es súper económico. Ujú. O sea, una bolsota así te cuesta, no sé, menos de 20 pesos, yo creo. Ujú. Es muy accesible. Entonces yo también empecé a hacer uso de ese laxante. Sí. Sin embargo, a lo mejor al principio empecé a tomar del que ella tenía en la casa, pero como que medio sospechoso, ¿no? Entonces ya yo aparte empecé a comprar el mío. Ujú. Entonces, pues también era el abuso de laxantes, lo de las purgas. Entonces, también así como que yo por ejemplo, para los atracones, ya fuera con cosas de la casa o incluso si llegué a tomar cosas del negocio de mi familia. Ujú. Que la verdad es que yo ahorita digo, ay no, de verdad, qué barbaridad. Ajá. Pero bueno, Sí. uno es adolescente y hace Claro. cualquier tarugada. Sí. Pero bueno, Emocionalmente, ¿cómo te sentías, Alondra? O sea, ¿qué es lo que pasaba en tus emociones? O sea, por ejemplo, cuando estabas en el atracón, tú puedes darte cuenta qué te pasaba o sea, en tus no, emociones, qué pasaba en ese es que momento. prácticamente era como algo que yo hacía en automático. Ujú. O sea, y a veces ni siquiera tenía ganas de comer realmente, pero no sé por qué sentía como Sí. que esa necesidad de tenerlo que hacer a fuerzas. Ujú. Sí. O ya después de un tiempo sí empezó como que la bulimia un poquito a asociarse como con el tema de que yo no expresaba como que mis emociones. Ujú. Entonces, como solía tener a veces uno que otro rocecillo con mi mamá, con mi padrastro de repente, entonces era como de, no, pues calladita me veo más bonita, porque Sí. si hablaba, pues se iba a hacer el problema como que más grande. Sí. O también si no hablaba se hacía grande el problema, pero de todas maneras prefería quedarme callada. Ujú. Entonces como que el quedarme callada, pues obviamente como que sí me desesperaba un poquito porque tenía que encontrar una manera de cómo sacar como lo que yo sentía, como lo que yo quería decir en ese momento. ¿Y cómo qué querías decir? Pues lo que pensaba pues no, ya la verdad es que no recuerdo ni Claro. qué problemas eran los que había, Ujú. pero sí me quedaba como con muchas cosas que yo quería decir Internamente o no gritar decías, o no sé, gritar, ajá. pero que no lo hacía. Ujú. Entonces pues ya pues el recurrir como que a la bulimia era como una manera de como de comerme todo lo que quería decir. Claro, sí. Y luego a la hora de la purga era como expulsarlo. Así es. Entonces no era tanto también ya porque se me antojaba comer X o Y cosas, sino también por el tema de las emociones. Así es. Porque Así es. bueno, también sí llegué a cambiar un poquito de que sí me empecé a volver una persona súper irritable. Como que todo Ujú. me irritaba, ¿Te me irritaba? decían cualquier cosa y yo así como que... ¡ah! Sí. Entonces pues así fue 2019, 2020. A finales de 2020, ya para este punto, yo sí estaba como ya también, como ya harta de estar vomitando a cada rato. Sí, porque ya era, digo, Ajá. diario lo hacías. Entonces ya Sí. también como que quería dejar eso. Sí. Y pues también obviamente seguía yo con esta obsesión de que quiero bajar de peso, ¿Quieres porque bajar por de más peso? que yo lo Claro. intentaba, pues no, Así es. era inútil, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa. Ajá. Y ahorita venimos a esta segunda parte que nos Ok. platiques cómo es que te recuperaste. ¿Sí? Sí.
Plenamente, con Aurora Orozco. Plenamente, con Aurora Orozco. Entonces, Alondra, nos platicabas que a partir del 2000, dijiste 19, fue cuando empecé con lo de la bulimia, así a todo lo que daba. Ajá. También pues hice mucho ejercicio, Sí. abusaba mucho de los laxantes, de las purgas, bla, bla, bla. Y ya para 2020, pues ya también yo ya estaba así como que cansada de estas prácticas, y pues tenía también la obsesión de que quiero bajar de peso. Sí. Entonces, en los últimos meses del 2020, como que llegué a un punto en donde dije, no, ya, tengo que sí o sí bajar de peso al siguiente año. Sí. Entonces, lo que empecé a hacer fue que, bueno, anteriormente tuve por ahí en ese mismo año, una bisabuela mía falleció. Mi bisabuela, ella fue muy importante en mi vida porque pues ella me cuidó de chiquita y así. Y pues bueno, al enterarme yo de que pues había fallecido, no sé por qué, pero repentinamente, o sea, había dejado de comer. Sí. O sea, dejé de comer durante 15 días. Uh-huh. O sea, y sin darme cuenta. Y de hecho hasta bajé de peso y mi mamá hasta me llegó a decir de que, oye, ¿estás a dieta? Y yo le dije, no. Y ahí fue cuando capté que, o sea, llevaba ya bastante tiempo sin comer y hasta a mí se me hacía raro porque, o sea, se suponía que yo siempre recurría para cualquier emoción a la comida. Sí. Y sin embargo, en este momento de como de tanta tristeza o frustración, o sea, no había recurrido a nada. Pero sí, efectivamente había bajado de peso, pero pues obviamente ya después volví a comer porque subí de peso y el mismo cuento de siempre. Sí. Entonces como que ya a finales de ese año como que yo recordé pues eso que pasó, ¿no? Entonces dije, mira, dejé de comer y dejando de comer dejé de vomitar y por ende enflaqué. Sí. Entonces como que yo lo vi positivo. Pero yo dije, necesito como alguien que esté motivándome, necesito como, no sé, alguien en mi misma situación, como que me entienda. Sí. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar grupos, Sí. enlaces a grupos de WhatsApp, de Facebook, pues sí, de lo que fuera, pero sí como con chicas con los mismos trastornos alimenticios que yo. Y sí los conseguí. O sea, prácticamente ya en aquel entonces mi WhatsApp se convirtió en puro grupo así tóxico y digo tóxico porque sí muchas veces llegaban a ser muy groseras. Ajá. Se referían muy grosera, como de que, ay, no, si no dejas de comer no vas a dejar de ser una cerda, que no sé qué, Sí, que esto, muy agresivas, sí, pues. agresivas. Entonces yo como que me empecé a alimentar de toda esa información porque incluso hasta mandaban como que audios, mandaban reglas de lo que tenías que hacer a la hora de hacer un ayuno. Sí. De hecho hay mandamientos de incluso anorexia, hasta una carta, sí, donde te tenías que comprometer unas cosas bien como medio raras.
secta se escucha sí, eso un como, poco, ajá, como Alondra. una secta, sí. Ajá. Y ahorita yo que lo recuerdo como que digo, ay, Qué se fuerte. escucha medio raro, pero Pero ahora por sí. tu desesperación también, un poco Ajá. como buscar recursos. Exacto. Y pues obviamente no quería una motivación por parte de mi mamá porque sabía que pues ella me iba a mandar por un tour. Ajá. Ella me iba a decir de que no. Porque llegó un momento en donde ya también mi mamá me empezó a decir de que no, pues tú siempre quieres bajar de peso, pero pues no puedes, entonces ya acéptate tal y como eres. Y a mí me daba como mucho coraje eso porque ella fue la que en un principio estuvo con la idea de que tienes que bajar de peso, entonces Sí. ajá, Es como no sentías muchos apoyos también cercanos. No. Ajá. Entonces por eso yo recurrí a este tipo de apoyo, me estuve alimentando de todas esas cosas que mandaban a los grupos durante los últimos meses del 2020 y a partir del 2021 fue cuando hasta incluso hice un calendario, todo así meticulosamente y así organizado. Sí. Y bueno, enero lo dejé pasar porque iba a haber como que muchos compromisos, claro, qué sé yo. A partir de febrero fue cuando inicié todo. Tu carrera. No, inicié con esa dieta macabra. Ajá. O sea, es decir, pasas, digamos, del atracón bulimia a la parte anoréxica. Sí. Te estoy entendiendo, ¿cierto? Sí. Ajá. Sí, dejé de comer prácticamente por todo el mes de febrero. Fueron, 28 días más o menos. 28 días. Y no se daban cuenta en tu casa tampoco, no. Alondra. Y a lo mejor en ese entonces, como que al principio yo no me sentí tan debilitada en ese momento por los kilos que yo tenía extra. Entonces, pues obviamente mi cuerpo se alimentaba de esa grasa acumulada que ya tenía. Sí. Entonces, por lo tanto, yo seguía fresca como lechuga. Pero, ¿qué pasa? Una semana antes de, en la última de febrero, de 2021 yo me enfermé de COVID. Entonces sí me tumbó, yo andaba en cama, no quería hacer nada, ni siquiera hacía ejercicio, algo que pues yo en ese momento tenía como de que es que tienes que hacer ejercicio. Ajá. Nada. ¿Y qué pasó? Pues que el domingo, el último día de febrero de hecho, mi mamá sí me dijo de que no, estás muy mal, tienes bajas las defensas, tienes que desayunar, yo sé que no te dan ganas porque no te sabe la comida o no hueles, y yo así como de, es que no he comido nada. Claro. Pero pues el punto es que me obligó a comer. Sí. Me hizo unas tostadas con tortilla de nopal con queso y no me acuerdo, era fruta o no sé. El punto es que pues tuve que comer y ahí fue la primera vez que después de tantos días había probado como que el alimento y se sintió muy raro. Sí. Como que sí se me hizo raro e incluso hasta el hecho de pues de ingerirlo, de pasármelo, como de sentirme ya llena con alimento. Y bueno, ya para no hacer el cuento tan largo, pues a partir de ese momento yo comí. O sea, fue mi ayuno más largo, el que tuve fue ese, porque ya a partir de ese momento yo quise seguir con eso de los ayunos, pero me era un poco más difícil porque a lo mejor los fines de semana pues uno como familia siempre acostumbra de que salir a comer, claro, o ya nos invitaron a tal fiesta, esto y el otro. Entonces lo que yo hacía fue de que era que yo ayunaba de lunes a viernes y los fines de semana comía lo menos posible que podía. Sí. Y obviamente de lunes a viernes, pues el ejercicio, no podía faltar. Yo empecé, como en aquel entonces era lo de la pandemia y todo estaba cerrado y así, yo me salía a correr por las tardes. Sí. Ya después de un tiempo empecé a dejar de hacerlo porque honestamente sí empecé a notar que me sentía muy debilitada, incluso hasta me empezó a dar un poco de miedo quedar ahí desmayada en medio de la calle. Sí. Entonces ya el ejercicio que yo hacía, pues ya lo hacía en la casa, saltaba cuerdas, hacía un montón de abdominales. Y ya después de un tiempo, pues sí empezaron como que a abrir los gimnasios, esto, lo otro. Me metí al gimnasio, pero no hacía nada de pesas, o sea, yo nomás me la vivía en la caminadora, en la caminadora. O sea... Y tenías esta idea obsesiva de voy a bajar de peso, tengo que bajar de peso. Ajá. Sí. Y pues yo no sé en qué momento, pero pasaron yo creo que unos 3 meses más o menos, cuando pues sí, perdí como unos 25 kilos más o menos. Sí. Y ya fue cuando, bueno, yo en aquel entonces, en todo ese
rato que estuve así como o sea, como en esa parte de cambio físico, Ajá. muy notorio, yo siempre estuve usando ropa muy holgada, sudaderas, pants, esto, lo otro, porque ni siquiera yo quería ver mi cuerpo, o sea, Ajá. yo no quería ni darme cuenta de nada. Ujú. Sí. Yo inicié pesando casi unos 70 kilos y ya llegó un momento en el que yo ya pesaba menos de 50 kilos. Wow. Sí. Pero yo no lo había notado hasta que un día, pues mi mamá fue la que me dijo, ¿no? De que, oye, como que te noto un poquito más delgada, has estado haciendo dieta, que no sé qué. Y yo le dije, no he estado haciendo nada. Yo evadía totalmente, o sea, cualquier cosa que tuviera que ver con dietas o ejercicio, mi mamá no era como que la persona adecuada para hablar. Sí. Entonces yo le dije, no, es que se te nota mucho de la cara. Entonces, y sí, o sea, ese día me acuerdo que sí me fijé como que en mi rostro y dije, hasta me cambió la cara, porque yo era como mucho de piel grasa. Ujú. Entonces sí noté que se fue. Ujú. El poquito acné que llegué a tener también como que se desapareció, o sea, estaba diferente. Sí. Y ya fue cuando me empezó a dar un poquito de tentación el pesarme. Sí. Y ya fue cuando me di cuenta de que ya había bajado ya pesaba menos de 50 kilos, unos 49 me parece. Ajá. Y para mí fue como que bien choqueante porque, o sea, yo toda mi vida nunca había bajado siempre fui como de 55 para arriba. Ujú. Pero, o sea, pesar menos de 50 kilos no. Sí. Entonces ahí fue cuando también empecé a agarrar como la obsesión de no, quiero llegar a unos 45 kilos. Ujú. Entonces así pasó el resto del año 2021, porque bueno, de cierta manera como que en ese año sí llegué a tener momentos como en los que tenía como que muchos días como con muchos atracones y recurrí a las purgas, pero luego volví al ayuno y así, ¿no? Entonces estabas combinada. Sí, ya ahí empecé a ser como que un poquito combinada. Sí. Y ya en 2022, a mediados más o menos, fue cuando llegué al peso más bajito, fueron 39 kilos. Wow, Dios. Y nadie se percató porque Nadie yo se siempre percató. Ajá. usaba ropa holgada. Ujú. Si acaso cuando estaba presente en la familia sí era como ropa holgada, pero a lo mejor cuando yo salía a la calle sí como que, no sé, si de repente me quitaba la sudadera y lucía así como que una prenda más apretada. Ujú. Y de hecho mucha gente que sí me conocía por el barrio sí me decía como de, oye, ¿a poco tú eres la hija de fulanita? Y yo, sí. Ay, ¿qué te pasó? Bajaste mucho de peso. Incluso motivé a un señor que trabajaba ahí a la vuelta de mi casa que bajara de peso. Ujú. Y yo me sentía, o sea, como que me daba risa, pero a la vez tenía ganas como de llorar porque yo decía, si supiera todo lo que he hecho con tal de bajar de peso. Sí. Y pues sobre todo porque también empezaron a halagarme a decirme de que no, sí, te ves súper mejor. Claro, ahorita. entonces eso refuerza sigo vomitando, sigo laxando, sigo... Al principio sí era como que reforzar el trastorno, Ajá. pero ya después sí me empezó a agüitar mucho porque yo decía, si de verdad supieran lo que yo estoy todo haciendo. Lo que hay detrás. Ajá. Porque sufrías, Alondra. Sí, claramente. Uh-huh. Sí, porque, o sea, tener que lidiar con algo que es una necesidad es como para una el ser adicción. humano. Sí. O sea, sí era muy difícil porque sí había ocasiones en donde como que sí era, o sea, ya no sabía ni qué hacer para evitar como que el comer o como que se me acabaran las excusas. Me aislé mucho socialmente, incluso hasta de mi familia, como que siempre yo tenía la excusa de, no, es que estoy haciendo tarea, porque pues bueno, por un tiempo fueron las clases en línea y todo eso, entonces siempre estaba como que encerrada en mi cuarto, no salía. Si me invitaban mis amigas a salir a un lugar, yo decía no, porque pues obviamente los eventos sociales por lo general involucran el tener que comer. Y entonces tú eras evito la comida. Exacto, aunque sí tenía como que mis recaídas con la bulimia, pero de todas maneras como que evitabas. Evitaba. Por lo mismo de que también como que estaba cansada de vomitar, entonces, o sea, yo estaba como que muy muy fiel a mi ayuno y no salía de allí. ¿Cómo es que sales de todo esto? Platícanos. Ya cuando salí de todo esto, bueno, así duré 2022, 2023. Ajá. Ya en 2024 fue cuando de plano toqué fondo. Empezaron a pasar ahí varias cosas con mi familia. De hecho, hasta me salí de vivir ahí de casa de mi mamá, de mi padrastro. Sí.
y bueno, de cierta manera me empecé a sentir un poco sola. También obviamente me empezó a afectar muchísimo este problema en la escuela y fue cuando más notorio se vio porque... ¿Cómo te afectaba, Linda? No me concentraba en las clases, me costaba muchísimo trabajo poner atención en clase o hacer mis tareas. Sí. Algunas veces si yo pasaba la materia era porque prácticamente me estuvieron pasando las tareas. Sí. Ya los exámenes pues como fuera, los hacía, pero pues pasaba. Pero sí también luego sí hubo una ocasión en donde también empecé a reprobar materias. Entonces ya fue como de no, ya. O sea, ¿es en serio que, o sea, he llegado a tal punto de que este problema va a afectar hasta mi futuro? Claro, por supuesto. Porque yo, o sea, lo que fue primaria, secundaria, preparatoria, siempre fui de excelencia. O sea, de los promedios más altos, arriba de 90. Sí. Y entré a la universidad y al principio, no sé, el primer, segundo semestre, todo bien. Ya a partir del tercero ahí fue como que me empezó a costar un poquito de trabajo y ya en cuarto fue cuando reprobaste tal materia y dije no, claro. ya no. Sí. O pues obviamente pues de que mis notas empezaron a bajar. Sí. Entonces yo dije no, ya necesito salir de esto. Ajá. Y también más que nada porque pues yo empecé a conocer al novio actual que yo tengo ahorita. Okay. Entonces yo también como que dije, no, o sea, quiero que tenga una novia bien, sana, que sea normal por el amor de Dios, porque, o sea, incluso aceptarle una simple salida me la tenía que pensar muchísimo, claro. Porque yo decía, por lo general, pues las citas, involucran comida. Ajá, todo involucra comida. Así es, Linda. Entonces yo, ahí fue cuando dije, no, ya tengo que salir de esto, sea como sea. Y pues bueno, debido a los problemas que yo había tenido con mi mamá, esto y el otro, no habíamos tenido la oportunidad de hablar de aquella vez de cuando yo me salí de la casa de ella. Entonces una vez charlando con ella, ya pues ella entiende que yo sí tenía un problema muy serio con la comida. Sí. Porque bueno, ella me dice que me confesó que pues ella no pensaba que mi problema fuera tan serio, porque yo muchas veces como que le decía de que no, todo está bien, que no sé qué, y además porque yo no sé cómo yo le hacía, pero yo siempre daba como que una buena cara. O sea, por eso yo creo que nadie se daba cuenta de lo que había detrás de mí, de mi mente. Porque siempre daba buena cara, siempre sonría a todo mundo, siempre aparentaba estar bien. Entonces por eso mi mamá pues me dijo, pues es que yo no pensé que fuera un problema tan grande, discúlpame. Claro. Y fue ahí cuando ella me dijo, no, yo te voy a apoyar, que no sé qué. Y ya por eso fue como di con usted. Muchas gracias a usted, que me ayudó a salir de estos problemas. ¿Qué es lo que crees que te ayudó, Alondra? O sea, ¿de qué te diste cuenta en este proceso de terapia? ¿Qué te ayudó? ¿Sabes? Sobre todo porque probablemente haya mamás que te estén escuchando, papás, o chicas que resuenen contigo y digan, no inventes, estoy luchando con el tema de la comida. Bueno, sobre todo es como que también poner de mi parte, obviamente. Sí. O sea, porque sé que una persona no puede hacer que yo me recupere, o sea, sino así que yo también tenía que poner de mi parte. Entonces, al ver yo a mi mamá que ya estaba dispuesta a apoyarme, porque anteriormente como que pues le llegó a dar igual, porque sí se lo llegué a mencionar, pero no lo veía ella como un problema tan serio. Entonces ya el hecho de que ella, o sea, sí lo tomara en serio, o sea, y me dijera, no, yo te voy a apoyar, esto, el otro, también a mí pues me motivó. Así es. Y claro, también por lo que yo ya me había dado cuenta, o sea, porque es que pues sí, toqué fondo, me di cuenta de todas las cosas que yo había perdido, de todos los años perdidos en eso, porque pues prácticamente mi adolescencia se basó en puros trastornos alimenticios. O sea, ni siquiera disfruté ni nada, o sea, simplemente estaba como que yo encerrada en mi burbuja de, es que no tengo que comer tal cosa porque si no voy a engordar, tengo que hacer ejercicio, o tenía mis atracones, bla, 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 bla. Entonces, pues sí, también más que nada fue poner de mi parte y a tener la mentalidad de querer cambiar, querer mejorar, porque pues obviamente me queda una vida por delante, porque no quería que también esto me siguiera afectando pues en mis estudios, en lo que me voy a dedicar en toda mi vida. Claro.
Entonces, pues ya también eso también fue en parte, pues. Sí. Y también obviamente la ayuda psicológica, porque si mal no recuerdo, usted una de las primeras tareas que me puso a hacer fue poner todos los pensamientos que yo tenía con respecto a la comida, de que no, la comida es mala, que esto, que el otro, y invertirlos a buenos, pues, Sí. o sea, lo contrario. Entonces también eso como que sí me ayudó como que a irme mentalizando de que no, es que sí es buena, que esto, que el otro. Ajá. Y ya definitivamente lo que sí me ayudó un poquito más fue haberme metido al gimnasio, pero ya no con la obsesión de bajar de peso, sino que yo también de cierta manera pues había dañado esa relación que yo tenía con el ejercicio. Claro. Y ya tenía casi unos 2 años que había dejado de hacer ejercicio. Entonces dije, no, pues me voy a volver a meter al ejercicio. Y esto con el afán de obligarme a comer, o sea, de tener un entrenamiento tan intenso que me exija pues el tener que comer, ¿no? Y comer para nutrirte, no, Ajá, no como comer. para compensar. Ajá, exactamente. Ajá. Porque bueno, al principio de mi recuperación, de cuando empecé con lo de la terapia y querer recuperarme esto y lo otro, como que se basaba mucho en aceptar lo que me invitaran. Ajá. O sea, comer con personas. Sí. Pero yo voluntariamente, estando sola, yo no comía. Sí. O sea, yo nomás así como que si había gente, bueno, y si no, pues no. Claro. Pero sí llegó un momento en donde yo dije, no, esto, pues, o sea, tengo que hacerlo yo por mi cuenta. O sea, porque no todo el tiempo va a estar alguien ahí diciéndome que coma o invitándome lo que sea, ¿no? Entonces fue por eso que se me ocurrió también lo del gimnasio, que dije, no, pues me voy a motivar a comer, me voy a obligar a comer, porque pues necesito energía, es el combustible del cuerpo, la comida, entonces pues vamos a darle. Sí. Y sí. Te empezaste a ver ya en el espejo, ¿te acuerdas que luego no te... Ya te puedes ver en el espejo? Ajá. De repente sí me empezó a causar un poquito de conflicto, pero ya poco a poco fue como... de que ya no me desagradaba ver la imagen que yo veía en el espejo. Ándale. Sobre mí misma. Fíjate, Linda, para ir un poco terminando, porque es wow, sé que, o sea, es como, estás resumiendo muchísimo de tu vida, yo sé, Alondra, podrías, por ejemplo, decir, si alguien nos está escuchando, como, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, como familia, como sociedad, para ayudar a alguien que ha vivido lo mismo que tú has vivido? O sea, ¿cómo no afectar a los chicos o a las chicas? ¿Cómo ayudarles? ¿Qué dirías, Alondra? Simplemente no criticando el cuerpo de los demás. Ok, no criticar. Porque pues muchas veces, por lo general tachan a una persona gorda de que no, pues es que es porque tiene mala alimentación, no hace ejercicio, que esto, que el otro. Pero yo, por ejemplo, durante pues algún tiempo llegué a ser la persona que comía de la mejor manera, hacía ejercicio, lo que sea, pero no bajaba nada. Sí. O sea, y de hecho, a raíz de eso fue cuando también se llegaron a dar cuenta de un problema hormonal ahí de síndrome de ovario poliquístico. Obviamente, claro. Entonces, pues eso también hacía que yo no bajara de peso tan rápido. Sí, así que hay que checar. Entonces, perfiles tiroidales, perfiles hormonales, es súper importante. Porque también llegaron a pensar que tenía problemas con tiroides. Claro. Pero no, o sea, pero yo sé que sí hay personas que tienen problemas con tiroides y por más que coman sano, por más que hagan ejercicio, a lo mejor no van a tener un cuerpo tan esbelto. Sí. Y ¿Qué otra cosa? Cambio, Dime. pues, por ejemplo, yo que llegué a estar en un peso, pues, así muy bajo, o sea, sí, me felicitaban, me halagaban, pero no sabían qué había detrás. Ajá, no sabían qué había detrás y no sabían que estaba desnutrida, tenía anemia, entonces... Así es, vivías escondida. Exactamente. Con culpa. Exactamente. Sí. De que prácticamente veía yo negro, me daban un montón de calambres, tenía moretones en todas partes del cuerpo, porque no me alimentaba. Pero es que... Entonces pues, eso es como cuidar, el no estar halagando tanto luego la delgadez. Exactamente. Porque no sabes qué hay detrás de eso. Ajá, ni criticar a la persona que a lo mejor tiene unos kilitos de más, porque no sabes si a lo mejor tiene problemas hormonales o qué sé yo. Okay.
o aunque independientemente de si los tuviera o no los tuviera, pues es el cuerpo de esa persona. Y pues si a esa persona le gusta su cuerpo, pues Sí, no hay tenemos que estar ajá, generando, no tenemos que estar así es, generando inseguridad, crítica, exactamente. autocrítica. Sí. Ok. ¿Qué otra cosa tú dirías que podemos ayudar con alguien que tiene un trastorno alimentario? Mostrar dirías, un dime. poquito de empatía. Empatía, ok. Sí, porque de repente sí puede ser como que un tema que no es tan hablado, Ujú. como que sí llega a ser un poquito medio extraño, Ujú. porque pues bueno, yo cuando la primera vez lo confesé a mi familia, como que sí se sacó de onda. Entonces sí como que tener un poquito de empatía, como que dejar que la persona te hable desde lo más profundo de su ser. Así es. Y pues tratar de entenderlo en el proceso de recuperación, de que Sí. si a lo mejor no tiene ganas de comer, porque obviamente hay días difíciles, yo Me muchas imagino. veces cuando tenía que comer sola de verdad era difícil Yo sé. y a lo mejor no había alguien ahí diciéndome, pero yo estaba así como, Sí. Dios, ¿qué hago? Sí. Entonces sí, pues bueno, alguien sí tiene, pues alguien que esté ahí apoyándola o así, Claro. tratar de entenderlo, o sea, motivarlo, no Mm. a lo mejor presionarlo de que es que tienes que comer, no. Sí. No. Sí, bajo O presión sea, no. No, bajo Claro. presión no. Sí. O sea, ok. sino de tratar de, pero es que, ¿qué sientes? Pero, Ujú. o, no, mira, esto te va a beneficiar, esto te va a nutrir, Ujú. no sé, independientemente de lo que sea, si es, no sé, un arroz con un pollo, pues, mira, aquí tienes esto que te va a ayudar, los carbohidratos te van a dar Claro. energía, la proteína, que no sé, Exacto, o sea, exacto. cualquier cosa, o incluso si es una rebanada de pastel, pues cómetela, Ujú. la vas a disfrutar, te va a dar Ujú. también energía porque tiene azúcar, qué sé yo. Claro. Sí, es como quitar esa idea de Y la comida, ajá, no satanizarla. No satanizar ni dividirla en Ujú. alimentos buenos, alimentos malos. Sí. O sea, básicamente, pues sí, todo en exceso es malo. Así es. O sea, simplemente es como que aprender a tener un balance, Ujú. un equilibrio. Así es. Sí. Pues la verdad yo te felicito, Alondra. Ella está resumiendo muchos años de su vida y mucho de lo que ha trabajado, Sí. pero la verdad, yo te felicito, Alondra, porque no es fácil, no es fácil salir de un hábito así. No. Yo te veo muy bien, te veo muy bonita. Gracias. Y te veo tu carita muy, muy tranquila, así que eso es lo importante, Sí, que eso tengas es paz. lo principal que yo Ujú. noté cuando como que empecé a dejar de tener estas conductas como de ayuno, de atracón, purga o así. O sea, el hecho de que ya me siento más libre, más Claro. tranquila, de que ya me pueden decir, oye, ¿qué te parece si comemos tal cosa? Y ya no me tengo que así como que, o también así como que el que me den comidas que yo no hago, como que no me altera tanto, pues. Así es. Porque también de cierta manera como que al principio sí me llegaba a estresar un poquito como que me dieran cosas, porque yo no sabía qué preparación tenían. Sí. O sea, si no las preparaba yo, como que no me te las quería sentías, comer. claro. Pero ya ahorita ya es como, no, Sí. ya lo que sea. Y pues sí, o sea, tener un balance, o sea, tratar de, sí, de comer lo que tu cuerpo requiera. Claro. Cada cuerpo es distinto, Ujú. tienes necesidades distintas, haces actividades distintas, Claro. entonces con base a eso, pues sí, tener una buena alimentación, vaya. Sí, sí. Pues muchas gracias de verdad, Alondra. Mucho que contar y mucho que reflexionar sobre el tema. Y yo, por último, quiero cerrar diciendo que si tú estás lidiando con un tema de trastorno alimenticio, pues es importante que te atiendas con un profesional, porque así como Alondra puedes estar batallando durante años y no hablamos tanto por el tiempo, pero pues hay mucho detrás de la comida, muchas emociones, hay como una falta de amor propio muchas veces, hay temas de soledad, hay temas de que nos sentimos muy controlados con lo externo y entonces queremos controlar el alimento a través de lo interno. O sea, habría que platicar mucho del tema, pero ojalá que te sirvan estas herramientas, que resuenes un poco con la historia de Alondra y que busques ayuda si es tu. Y bueno, pues yo te agradezco que hayas estado con nosotros, Alondra. Muchas gracias. Y pues esto es Plenamente. Nos vemos en el siguiente podcast con más temas de salud mental. Búscanos en Spotify y en YouTube. Y pues otra vez gracias por acompañarnos. Que tengan excelente tarde.
Plenamente, con Aurora Orozco.